aquí. Continuamos con nuestra serie de la doctrina de salvación. Los primeros dos elementos de Ordo Salutis son elección y predestinación. Esencialmente son términos sinónimos. Nosotros los separamos porque ellos enfocan diferentes aspectos de la elección de Dios. Dios escogió a su pueblo para salvación y por eso ellos son predestinados a ser salvos. La elección por el decreto de Dios para salvación se enseña en múltiples pasajes. Mateo capítulo 22, versículo 14 dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Juan 6:39: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo lo que me diere. Somos el regalo de Dios el Padre a su Hijo. Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Romanos 8:29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Luego Romanos 9, todo el capítulo, primera epístola a los Corintios, capítulos 1 y 2, primera Tesalonicenses 5:9, segunda Tesalonicenses 2:13-14, Santiago 2:5, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, y otros más. Tantos textos hablan de la elección. Leyendo la Biblia uno no puede evitar el tema de la elección. El pueblo de Dios se llama escogido en muchos lugares, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Tito 1:1: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Primera de Pedro 1:2, ya mencionado: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. A la señora elegida en 2 Juan versículo 1 y versículo 13: los hijos de tu hermana elegida te saludan. Apocalipsis 17:14: y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿Por qué somos escogidos? Porque Dios nos escogió. Pero algunos dirán: Dios nos escogió porque supo de antemano que creeríamos en Él. Él nos escogió porque le escogimos nosotros, dicen. Bueno, eso sería forzar un significado en las palabras que éstas no tienen. Si el libre albedrío fuese el factor determinante en la conversión, entonces no seríamos llamados elegidos, sino electores. La verdad es que ser elegido en términos gramaticales sería una plana lectura de la Escritura, que cuando dice que somos escogidos, interpretarlo literalmente es que entre la multitud, entre todos, Dios escogió según su designio. Dios eligió a algunos para que sean salvos. Pero vamos a responder a esta objeción, la idea de que la elección es condicional, o sea, que Dios elige a aquellos que reúnen los requisitos para ser escogidos. Es decir, Dios desde la eternidad y en su omnisciencia observa quién de su libre albedrío cree en Cristo. Y entonces a estos les llama escogidos, a estos elige. Volvemos a lo mismo, no tiene sentido llamarlo la elección de Dios, sería la elección del hombre. Dios en este caso no elige a nadie, sino que está en el mostrador y reparte lotes a los voluntarios. Pero a menudo van a Romanos 8:29 para justificar la elección condicional, pasaje que dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ven, dicen, aquí dice a los que antes conoció. Entonces Dios supo de antemano quién creería en Él, y porque sabía que iban a creer, los escogió. Si supiera que no iban a creer en Él, entonces no les escogería, pero la última palabra la tiene el hombre, si decide ser escogido o no.
Ahora, aquí en este texto no se trata de que Dios conoció de antemano algo que el hombre genere, sino que conoció al hombre mismo. No dice la fe de los que conoció o el celo religioso de los cuales conoció. Dice a los que antes conoció. Se trata del conocimiento de la persona, no de sus méritos. Cuando la Biblia dice que conoció a Adán a su mujer Eva, se trata de una relación personal, no de saber de algún mérito de ella. Qué buenos pasteles de manzana y canela con la nuez pecana resulta que hace Eva, no lo sabía antes. No, se trata de que estuvieron cerca, de que se conocieron. De la misma manera, Pablo dice que Dios nos conoció antes. Antes de la fundación del mundo existía esta unión pretemporal con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No se trata de la previsión de la fe, sino que es el conocimiento eterno de los escogidos, el conocimiento íntimo de la persona. Este conocimiento es el amor predestinador. Dios nos conoció, amó antes de la fundación del mundo y nos escogió según este amor. Luego, si la elección de Dios dependiera de las decisiones de los pecadores, entonces nadie sería escogido, porque la Biblia dice en Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Dice también que estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos, se necesita poder sobrenatural, poder de Dios para resucitar a un muerto. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, viviendo en deseos de la carne. Algunos acusan la gracia soberana de esclavitud, porque Dios fuerza a la persona a convertirse a Él. Nuestra respuesta es que todo es al revés, que la elección y el llamamiento eficaz son actos de liberación, porque antes la persona vivía bajo la tiranía del diablo y los pecados, pero ahora Dios la pone en libertad. Concluimos que Dios, antes de la fundación del mundo, escogió a un pueblo para salvación. Esta elección no se basa en el conocimiento previo de ningún bien o fe en los escogidos, sino que se hace por la voluntad soberana de Dios.